Buenos días, mis queridos estudiantes. Continuando con el desarrollo de nuestra unidad didáctica Finanzas 2, en esta semana vamos a desarrollar el tema los ingresos públicos. Y este tema corresponde a la actividad de aprendizaje 9, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? No tenemos el contenido, vamos a ver los antecedentes, vamos a hablar ampliamente sobre los ingresos públicos y también se le está alcanzando una bibliografía para que ustedes puedan ustedes recurrir, porque la bibliografía que se le está dando son temas exclusivos de los ingresos públicos. Luego, ¿qué queremos lograr? Que ustedes sepan describir los ingresos y las fuentes de financiamiento del sector público. ¿Ya, jóvenes? Entonces vamos a ver ahora los antecedentes históricos de los ingresos públicos, ¿no? A través de la historia republicana, nuestro Estado obtuvo sus ingresos del tributo indígena, de la explotación de recursos naturales como el guano o el salitre y del endeudamiento como organismos internacionales, ¿no? En recientes etapas optó por la venta de los activos del Estado, como son las empresas públicas y el patrimonio inmobiliario, ¿no? Sin embargo, los anteriores ingresos, beneficiosos en apariencia nomás, ¿no?, resultaron perjudiciales, pues produjeron enormes pérdidas debido a los intereses que generaron. Lo anterior nos hace concluir que solo cuando los ingresos provienen principalmente de los tributos se encuentra la solvencia económica que conduce a la estabilidad y al desarrollo. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a ver unos conceptos sobre los ingresos públicos, ¿no? Entonces, diremos que los ingresos públicos pueden definirse de manera general y sencilla como todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado y que le permiten financiar la satisfacción de necesidades de la colectividad. Es decir, que le permiten financiar el gasto público y cumplir su función dentro de la sociedad. Entonces, jóvenes, no se olviden. Los ingresos públicos están ligados con los gastos públicos. Muy bien, jóvenes. Bueno, tenemos otro conceptito corto que dice que los ingresos públicos, ¿no?, se entiende que es toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos, cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos. Muy bien, jóvenes. A continuación vamos a ver la clasificación de los ingresos públicos. Bueno, estos ingresos públicos pueden ser clasificados tomando en cuenta diversos criterios, ¿no?, algunos de los cuales tienen reflejo legal y otros son admitidos por la doctrina, solo a efectos convencionales, ¿no? Y los más relevantes son los que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ¿no?, los ingresos de derecho público y de derecho privado. Dice que el derecho distintivo de esta clasificación, ¿no?, se encuentra en la pertinencia de las normas reguladoras de un determinado ingreso al ordenamiento público o al privado, ¿no? En el caso del derecho público, ¿no?, se aplican normas de derecho público y la administración pública, ¿no?, y goza de las prerrogativas y poderes que son propios de los entes públicos, ¿no? Ejemplo, los derechos de prelación y preferencia frente a otros acreedores, afección de bienes, presunción de legalidad de los actos administrativos, ejecutoriedad de estos mismos actos, etc., ¿no? Y en el derecho privado se aplican las normas de derecho privado, ¿no?, porque priman sus principios propios que regulan relaciones entre iguales, aunque con algunos matices importantes, ¿no? Esa sería la primera clasificación. Luego tenemos otra clasificación de los ingresos públicos, ¿no? Los ingresos tributarios, los monopolísticos, patrimoniales y crediticios. Esta clasificación atiende al origen o instituto jurídico del que dimanan los referidos ingresos. En unos casos, tributos, ¿no? Nos encontramos ante institutos que de modo inmediato procuran ingresos pecuniarios. En otros supuestos son los bienes patrimoniales que son susceptibles de generar precios, rentas o beneficios, ¿no? Y los recursos monetarios se obtendrán indirectamente a través de su gestión.
Luego tenemos los ingresos ordinarios y extraordinarios, ¿no? Los ingresos ordinarios son los que afluyen al Estado, ¿no? O a los demás entes públicos de manera regular, mientras que los extraordinarios solo se obtienen en circunstancias especiales, ¿no? Por eso son extraordinarios. Luego tenemos los ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios. Los presupuestarios son los que aparecen pues previstos, como su nombre lo dice, en el presupuesto. Y mientras que los extrapresupuestarios son los que no tienen reflejo en el presupuesto, ¿no? Por eso son extrapresupuestarios. Muy bien, jóvenes. Luego vamos a ver las fuentes de financiamiento del presupuesto público, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tratando de los ingresos y en el presupuesto están vistos los ingresos y los egresos. Entonces, una gran parte de los ingresos que obtiene el Estado peruano pasan a constituir las fuentes de financiamiento del presupuesto público. Con estas se financia el gasto público, ¿no? Por ejemplo, para el año 2020, las fuentes de financiamiento contenidas en él fueron, dice, ¿no? En el artículo 2 están considerando que los recursos que financian el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 fueron, ¿no? ¿De cuánto? Vamos a ver. De 177.377.859.707 soles, ¿no? Y dice conforme al detalle siguiente. Acá están las fuentes de financiamiento en soles, ¿no? Teníamos recursos ordinarios, más de 117 millones, recursos directamente recaudados, considerado también los recursos por operaciones oficiales de crédito, las donaciones y transferencias, y los recursos determinados, o sea, que hacían el total antes mencionado. Muy bien, luego vamos a ver los recursos ordinarios. A ver, ¿por qué? Porque está considerado aquí, ¿no? Hemos mencionado en las fuentes de financiamiento que son, o sea, ¿no? Los recursos ordinarios es una fuente de financiamiento. Entonces, diremos que los recursos ordinarios corresponden a los ingresos provenientes principalmente de la recaudación tributaria. Los recursos ordinarios no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización y los ingresos por la recuperación de los recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio del Estado, así como otros ingresos que señale la normatividad vigente, ¿no? ¿Y por qué está formado o compuesto por los impuestos y contribuciones obligatorias, como son el impuesto a la renta, impuesto a la propiedad, impuesto a la producción y el consumo, impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales, otros impuestos como el fraccionamiento de la deuda tributaria y la devolución de impuestos. Luego también comprende la venta de bienes y servicios y derechos administrativos y otros, la venta de activos financieros y no financieros y las transferencias. Luego tenemos el segundo recurso, ¿no? Los recursos directamente recaudados, que está conformado por la economía. O sea, miren, dice, ¿qué son los recursos directamente recaudados? Propiedad, venta de bienes y prestación de servicios, entre otros, así como aquellos ingresos que le corresponden de acuerdo a la normatividad vigente. Los principales sectores captadores de estos ingresos son, o sea, ¿cómo captan los sectores? El sector de economía, el sector de educación, el sector de la presidencia del Consejo de Ministros. Por ejemplo, el sector de educación, las universidades nacionales tienen ingresos, el Instituto Peruano de Deporte tiene ingresos, ¿no? Y otros. Luego vamos a ver también el sector de transportes y comunicaciones en ingresos, porque cobra peajes, derecho por el uso de espectro radioeléctrico, etc. Salud también capta ingresos por la venta de medicina, los exámenes de laboratorio, atención médica y otros, ¿no? La SUNAT también tiene ingresos por las tasas registrales. Defensa, los ingresos por hidrografía y navegación y otros. La RENIEC también capta ingresos por la renovación, por caducidad del documento nacional de identidad, suministro y acceso a la información, duplicado del documento, ¿no? Esos son los ingresos, ¿no?
Muy bien, jóvenes. Hasta aquí vamos a trabajar esta clase y como nos toca el día viernes, vamos a continuar y vamos a terminar, ¿no? El viernes vamos a tratar lo que son los ingresos de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, vamos a tratar también los recursos por operaciones oficiales de crédito, las donaciones y transferencias lo tratamos a la próxima clase, así como los recursos determinados y los ingresos y gastos del gobierno central e instancias descentralizadas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, jóvenes, como les decía, se les está alcanzando una bibliografía bueno, pequeña bibliografía, pero son temas exclusivos, ¿no? A pesar de que tenemos la guía de la SUNAT, ¿no? El libro de consulta para todos los temas, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar aquí, jóvenes, y continuamos a la próxima clase. Muchas gracias, jóvenes.